Hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas ha sido para nosotros, eh, al igual que el médico que sirvió al Señor Jesucristo, con su fe, con la investigación acerca de su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Eh, y, lo, y lo hizo de una manera ordenada, de una manera detallada, tal y como él lo sugiere al inicio de su obra, y también lo vamos a ver en el libro de los Hechos, del cual también él es autor, cuando se dirige a Teófilo, ese personaje al cual es dedicada esta obra. Y ese Teófilo también puede ser cualquiera de nosotros que está en el camino del Señor. De manera que hemos venido trabajando hasta el capítulo 15, eh, cubriendo todo lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el arrepentimiento, eh, cuando habla acerca de la parábola de la higuera estéril y la importancia de la sanación a esa mujer encorvada un día sábado, es decir, un día de reposo, en el que nuevamente tiene conflictos con los líderes religiosos de la época, porque entraban en celos acerca de las obras de sanación y de salvación que se realizaban especialmente por el Señor Jesucristo en esos días. También incluye las parábolas que advierten sobre la autoexaltación, la invitación a la boda y la enseñanza sobre la necesidad de hacer sacrificios por seguir a Jesús, es decir, lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Y se resume en un par de palabras que es cargar la cruz, así como el amor y la gracia de Dios que se manifiesta en un banquete que es ofrecido por el Padre para invitar a todos aquellos que deseen ir a su presencia. Y también refleja todo lo que es la misericordia, el amor de Dios en esa parábola que es conocida e identificada en la Biblia como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, en realidad es una parábola que exalta las características que tiene un padre amoroso, un padre que no abandona a sus hijos, un padre que siempre está atento, pero un padre que corrige, porque esa corrección implica o determina el amor que Él tiene para con nosotros. Vamos a iniciar este estudio de los capítulos que siguen, este capítulo 16, con una oración. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, eh, dirigiendo este estudio, dirigiendo el pensamiento de cada uno de los que están presentes, de los que están eh, eh, conectados por medio de las redes para aprender de tu palabra. Tú eres el maestro por excelencia, tú eres el Señor, tú eres el que da la palabra, Señor. Nosotros somos hacedores, servidores tuyos, Señor. Úsanos para ser instrumentos que puedan llevar tu palabra a otros, a los que lo necesitan, a los que no te conocen y aún a aquellos que
que te conocemos, Señor, que sirva como daga de doble filo, que penetre al que dé la palabra y al que la reciba por igual, para tener mayor conocimiento y para ponerla en práctica en nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces, abran sus Biblias en el capítulo 16, donde vamos a ver que se inicia con la narración de la parábola de el mayordomo infiel, donde se utiliza el ejemplo de un administrador que no es honesto, y al ser despedido usa su astucia, sus artimañas para asegurar su futuro. Entonces el Señor Jesucristo esto no lo aprueba, no aprueba el engaño, el tener una actitud de timador, sino que enseña a los oyentes, especialmente a los fariseos de la época, pero también a nosotros en este día de hoy, porque la palabra es vigente en todo tiempo. La palabra no deja de ser viva y eficaz, y a no servir a la riqueza material en lugar de Dios. Es decir, en poner primero a las riquezas materiales que a Dios. Eso lo desaprueba el Señor. Y entonces comenzamos tal como está escrito. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vemos esta ilustración que el Señor expone para dar cuenta de que el reino de Dios tiene mayor alcance.
El reino de Dios tiene mayor riqueza que las riquezas del mundo. Las riquezas del mundo son pasajeras. El amar el dinero, el amar los bienes materiales por sobre las cosas de Dios, nos llevan a un vacío. Y no solamente a un vacío, sino que nos van a dirigir al abismo. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas de Dios son eternas, mientras que las cosas del mundo son perecederas, tienen un fin, no son infinitas. El reino de Dios y su justicia es eterno. Esto es necesario conocerlo. Y lo muestra la palabra. El Señor Jesucristo, por medio de las parábolas, nos habla en ese tiempo a los fariseos, a los que servían en el templo, a los que tenían a cargo administrar la ley y darla, enseñarla al pueblo, pero igualmente a cada uno de nosotros. Si amamos las cosas del mundo con ferocidad, si las cosas del mundo nos arrastran, nos atraen y les seguimos, vamos a perder la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es vida eterna, vida en abundancia. Continuamos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios se mantendrá firme. Hay una transición del reino de la ley y los profetas del Antiguo Testamento y la era del Nuevo Testamento, del Evangelio, declarando que la ley y los profetas fueron hasta el apóstol Juan el Bautista. Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, ¿verdad?, fue el último de ellos. A partir de Juan, entonces se comienza a anunciar el reino de Dios, porque es Juan el que sirve como precursor, el que abre el camino para el Hijo de Dios. Y esto establecido y encomendado por Dios, porque eso estaba escrito y estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Entonces Jesús también afirma la perdurabilidad de la ley. Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, la ley se mantiene, diciendo que es más fácil que los cielos y la tierra pasen, desaparezcan, a que la ley sea invalidada. Continuamos. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. El divorcio no fue establecido por Dios. La unión entre el hombre y la mujer fue establecida y lo vemos incluso desde Génesis. Dios en su omnipotencia, en su poderío, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y toma a Adán en un sueño profundo, lo sumerge y saca de él una costilla, y de esa costilla forma a la mujer. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le da compañía, le da ayuda idónea. Entonces Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer, el matrimonio. La santidad del vínculo matrimonial, de acuerdo con lo que está establecido en la ley de Dios, está confirmada en este pasaje, lo acabamos de ver. Pero esto contrasta ambiguamente con el estilo de vida que hoy en día vemos en la sociedad. Vemos que por cualquier situación ya
la pareja matrimonial, piensa en la posibilidad de separarse. No son firmes, no se mantienen unidos, no consideran en su vida al matrimonio como un compromiso delante de los ojos de Dios, porque también dice la palabra, lo que Dios une, el hombre no lo deshaga, el hombre no lo rompa, dice la palabra de Dios. ¿Mm? Y entonces vemos que surgen las mismas prácticas que se veían en los tiempos de Noé, según lo escrito, que vivían la vida de acuerdo a cómo venía. No se sujetan al Señor ni buscan soluciones, sino que al primer impasse, entonces determinan divorciarse, buscan la salida, no vamos a decir la salida más fácil, sino la que según ellos le ocupa menos tiempo, menos dinero, menos ataduras, en lugar de consultarle a Dios acerca de qué es lo que deben hacer, porque el mismo Señor dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo rompa. Y el compromiso, la promesa es que hasta la muerte estén juntos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez, dice la palabra. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el que había sido rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Acá vemos que en estos versículos que nos enseñan sobre la importancia de la solidaridad con los pobres y la consecuencia de la indiferencia y el egoísmo. El hombre rico y el hombre y Lázaro es como se conoce a este pasaje. El que vivió en el lujo y desatendió la vida de Lázaro, que estaba a las puertas de su hogar, pero ansiaba tomar, al menos comer de las migajas que caían de la mesa de él, no fue saciado en este mundo. Pero sufre entonces este hombre después de haber ido al Hades, sufre ese tormento después de morir. Mientras que Lázaro
es consolado, como dice, como narra la historia, es consolado en el cielo. Las riquezas terrenales no tienen valor en la eternidad. En el cielo, la riqueza terrenal no tiene ningún tipo de valor. Y dice que en el cielo no habrá ni hollín ni polilla que pueda hacer que la vida se desparrame, que la vida se disipe. ¿Verdad? Pero un corazón noble que no es indiferente a la situación de los necesitados, sí tiene un lugar en los cielos, porque el Señor mira el corazón que se dispone a ofrecer al necesitado. Pero también dice que si a Moisés, que era el hombre que había sido señalado por Dios para liberar al pueblo de Israel, una tipología de Cristo, no un Cristo, una tipología de Cristo, no oían, así como no oyeron a Noé. Noé predicó por mucho tiempo y ninguno hizo caso a la prédica de Noé. Entonces dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, porque los profetas, ¿qué hacían o qué hace un profeta? Un profeta envía la palabra que escuchó de Dios. Es un mensajero para el pueblo. Así como Juan el Bautista, el profeta, el precursor que tuvo bajo su responsabilidad abrir el camino. Es esa voz que clama en el desierto, anunciando que el reino de Dios se ha acercado. El Hijo de Dios había venido. Bien, aquí hemos visto entonces que la misericordia del hombre, la bondad, la generosidad, el favor, el ver con compasión al prójimo necesitado, tiene una recompensa. Que por supuesto, por la obra, no va a conducir o no va a hacer que obtengas la salvación. La salvación es por fe. ¿Por fe en quién? En el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Cuando lo confesamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Es decir, es necesario que nosotros practiquemos la bondad, la generosidad, la misericordia, el favor, la compasión para con los necesitados. Con eso no vamos a obtener la vida eterna. Repito, la vida eterna la vamos a obtener cuando nosotros buscamos al Señor, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos y lo confesamos a Él y lo reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y le entregamos el gobierno de nuestro ser. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo te reconozco como el Rey de mi vida y te entrego mi voluntad para que se haga tu voluntad. Tan sencillo como eso, pero tan grandioso como que es lo que te lleva, ¿verdad?, a la salvación. Hay una vida después de esta. Muchos no lo toman en cuenta, muchos creen que no es así, y entonces viven desordenadamente. Y es posible que
alguien que haya recibido al Señor Jesucristo caiga. ¿Por qué? Porque aún no está en un cuerpo glorificado, sino que está todavía en la carne. Pero sin santidad no podremos ver a Dios. Si buscamos, si nos caemos, Él nos va a levantar porque es una promesa que Él ha hecho. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Continuamos con el capítulo 17. En este capítulo se explica la importancia que tiene el perdón, la fe, la gratitud. Advierte sobre las caídas, los tropiezos en la fe y también describe la naturaleza del reino de Dios como un reino espiritual, no terrenal, que será plenamente manifestado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca de esa venida. Los que estén descansados, los que hayan partido con el Señor, sus cuerpos están durmiendo y se levantarán y serán glorificados e irán a Él primeramente. Y luego los que estén o los que estemos, si nos corresponde, aún en esta tierra, seremos llevados a Él, transformados, con vestiduras glorificadas, con vestiduras blancas. Recuerden la transfiguración, ¿no? Seremos semejantes, no iguales, semejantes a Él, al Hijo de Dios. Este capítulo entonces ilustra eso, cómo la fe puede ser como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es algo infinitamente pequeño, pero se convierte en un árbol frondoso, un árbol de gran tamaño, donde las aves del cielo hacen nidos, donde sirve de sombra para personas, para animales y en fin, es algo y el Señor lo ilustra de esta forma, o sea, la manera como es el reino de Dios, o sea, da paz, da cobijo a todo aquel que ha aceptado al Hijo de Dios, porque nadie va al Padre sino por medio del Hijo. También habla acerca de el agradecimiento, la gratitud, cuando vamos a ver más adelante, un leproso es salvado por su fe. Y otros que en su misma condición de haber tenido la lepra y haber sido sanados, no se devuelven a agradecerle al Señor por lo que hizo y a darle gloria y alabanza. No podemos vivir una vida donde cuando tenemos necesidades clamamos a Dios, pero tan pronto las recibimos, tan pronto el Señor se manifiesta y las resuelve para nuestra satisfacción, nos olvidamos. No podemos trabajar de esa manera, no podemos andar de esa forma, porque el Señor quiere que alabemos su nombre y glorifiquemos su nombre. No estamos aquí por nosotros, ni nos pertenecemos. Entonces, este capítulo se refiere a este resumen que acabo de dar y comienza de esta forma. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es decir, el Señor está hablando de un perdón que no es el que nosotros conocemos ni practicamos. Es un perdón
que cada vez que vienes en arrepentimiento, te es dado, te es ofrecido. Pero también nos enseña de que el perdón es la necesidad del alma para estar libre. Perdona. Perdona las ofensas que te hayan hecho. Perdona incluso si tú mismo no has sido el responsable de esa afrenta, de ese oprobio. Y ve y habla con tu hermano y resuelve. No sea que entonces venga otro y tome lugar para deshacer lo que en un momento determinado necesitaba. Es decir, ve, ofrece el perdón, no sigas cargando con eso. Porque lo que está sucediendo en tu vida es que te vas llenando, ¿verdad? Como una coraza, vas formando una coraza que va endureciendo tu corazón y va haciendo que ese corazón, en lugar de carne, se convierta o esté cubierto de piedra. No endurezcas tu corazón. Pide perdón y ofrece el perdón. Da el perdón. No actúes de una manera irreverente, arrogante, porque el que nos dio la vida, Él vino del Padre y estuvo entre nosotros. Y nos enseñó el Evangelio y vino con un propósito, el propósito de salvarnos. Y tuvo que pagar muerte, tuvo que pagar con su vida, muerte de cruz. Y en sus tiempos la muerte de cruz señalaba a un hombre como estar cubierto de una maldición. Y entonces Él se hizo de todos nuestros pecados. Él llevó sobre sí, sobre sus lomos, Él llevó todos nuestros pecados sin haber cometido uno. Sin haber cometido pecado, Él fue a la cruz por todos nuestros pecados. Eso es necesario profundizarlo, verlo, sin dar tantas vueltas, sino ir al grano y saber, Él lo hizo por mí. ¿Quién soy yo para no hacerlo por mi hermano? Entonces perdona, perdona, habla con tu hermano, perdona. Así Él mismo te haya ofendido y sea el responsable. Tómalo tú y dile, no tengo nada contra ti. Por mi parte te perdono y que el Dios altísimo, el Dios de los cielos, bendiga tu vida y te transforme. Bien, continuamos. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Es decir, la fe mueve montañas. La fe fue la que hizo que Abraham siguiera y fuera conocido como amigo de Dios, porque siguió las instrucciones de Dios, escuchó la voz de Dios y salió de Ur de los Caldeos, de la tierra que habitaba, de su tierra y de su parentela, y fue a donde Dios lo llevó, sin preguntar a dónde iría. Pero había una promesa, que su descendencia sería más grande que la arena del mar y las estrellas del cielo. Y así fue. Y allí están. Formó una nación, pero de esa nación también, ¿verdad?, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, porque ese es el propósito, ir a las naciones, hacer discípulos del Señor Jesucristo, enseñarles el Evangelio de Dios, bautizarlos y enviarlos para que ellos también multipliquen la palabra y lo hagan. Antes habíamos hablado acerca del perdón. Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 77 veces 7.
Es decir, 7 veces, no, 77 veces 7. Es decir, multipliquen eso para que ustedes se den cuenta cuántas veces. Es infinito en tu vida. Perdona, perdona para que puedas recibir el perdón. Lo dice, lo señala y lo recalca el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, porque nosotros queremos ser perdonados, pero no vamos a recibir el perdón si nosotros no perdonamos la falta, la ofensa, la afrenta de nuestro prójimo. Bien. ¿Quién de vosotros, sigue diciendo, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú, es decir, el siervo. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? El amo no le da gracias al siervo. Y el Señor dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado a nosotros, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Eso no nos hace más. Entonces aquí vemos una enseñanza sobre la actitud del servicio. Tiene que ser con una conducta humilde y desinteresada. El Señor nos compara a ese tipo de siervo que después de trabajar en el campo, primero debe prepararle la cena a su amo y servirle, ¿no? Antes de ir y comer él mismo y saciarse y asearse. La lección clave es que cuando se han cumplido todas las órdenes se debe decir, siervos somos. Somos siervos, pero inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es todo. Ni más ni menos. Sin esperar agradecimiento o recompensa. Entonces, hagamos la obra del Señor. Llevemos a otros la palabra de Dios. Aprendámosla para que nosotros también seamos multiplicadores. Háganlo. Háganlo. Háganlo por medio de estos estudios. Comiencen a practicar ustedes mismos también estos estudios. Busquen la manera de llevar a otros por medio de un escrito, por medio de un mensaje, en una palabra oral. Y enviarlo a sus contactos, a sus conocidos. Entregarle un tratado a aquellos que están divagando en las calles para que conozcan a Cristo. Atrévanse, vamos a atrevernos a hacer esto porque es lo que quiere el Señor. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y podremos decir entonces, somos siervos inútiles, ¿no? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tenemos que leer la palabra de una manera pausada y buscar discernir a medida que vamos leyendo la palabra. Estos eran 10 hombres
entre los cuales uno de ellos era samaritano. Y ya ustedes saben cuáles eran las condiciones de los samaritanos frente a los judíos, frente al resto de los habitantes de Israel. Había una separación entre ellos. Había un concepto muy malo entre los judíos para con los samaritanos. ¿Por qué? Bueno, porque en tiempos anteriores los samaritanos decidieron adorar a dioses paganos y no al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios al cual nosotros servimos. Entonces, lo que sucedió fue que estos 10 hombres, cuando claman y reconocen al Señor Jesucristo, que les dice, alzando su voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que Jesús era el enviado y que por medio de los milagros se manifestaba para que su poder fuera conocido. Pero en realidad esto era una manera de llamar su atención, porque buscaban ser saciados y por eso los alimentaba. Buscaban ser sanados de sus enfermedades y por eso también enviaba la palabra y eran sanados. Y en este caso ni siquiera envió esa palabra, les dijo, id y muéstrense a los sacerdotes, porque la ley decía que tenían que mostrarse a ellos en su condición, es decir, en cómo habían sido transformados cuando la lepra había desaparecido en este caso, y al cojo cuando había sido restaurada su pierna, al inválido y que su parálisis había sido transformada y se había liberado de ese mal. Entonces decía, muéstrense al sacerdote para que haya evidencia, para que ese testimonio sea conocido. Pero estos hombres no reconocieron la deidad, la grandeza de Dios. No fueron a postrarse delante de él, a agradecerle y a darle gloria y honra por lo que había hecho. ¿Acaso había hecho algo pasajero? ¿Había hecho algo insignificante? Había hecho que fueran sanados, pero ellos continuaron su camino sanos y fueron al sacerdote. Pero este que volvió, además de haber sido sanado, recibió la salvación. Eso es lo que cada uno de nosotros anhela, la salvación, para poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, para que en esa santidad que nos debe ir envolviendo en el camino, nosotros podamos deshacernos, ¿verdad?, de las obras de la carne y crecer en el Espíritu. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, lo que quiere decir es para que el Espíritu de Dios crezca en mí, yo tengo que deshacerme de las obras de la carne, de los pensamientos indebidos, de las palabras inicuas, de los deseos impuros. Seamos agradecidos con Dios en todo. Volvamos al Señor glorificándolo, postrándonos delante de Él con rostro en la tierra, ¿verdad?, a sus pies, porque allí a sus pies es donde es el lugar más alto donde nosotros podemos estar. Y glorifiquémoslo, démosle toda la honra y la gloria, porque Él es nuestro Dios, Él es el Dios verdadero.
y es el que cumple sus promesas. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo. Ellos le preguntaron, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? El reino de Dios no vendrá con advertencia, le dice el Señor Jesucristo, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya el reino de Dios ha venido y en ese tiempo vino a nosotros, vino a ellos el reino de Dios. El Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne. Dios no escatimó ser Dios en su poderío y se hizo hombre. Se hizo semejante a los hombres para habitar en medio de ellos y darse a conocer. El reino de Dios ha venido. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Hablaba acerca de su partida. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Es decir, van a venir engañadores. Van a venir suplantadores que van a hacerse pasar por nuestro Señor Jesucristo. No lo sigan. No lo sigan. Porque Él se va a mostrar de una manera peculiar. De una manera extremadamente propia. Porque como un relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por la generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué sucedió con ella? Volteó, aun cuando la instrucción del ángel era, no vuelvas tu mirada atrás. Ella volteó porque su corazón, el tesoro de su corazón estaba puesto en todas las cosas materiales que habían alcanzado. Y veía la inminente destrucción. Y al voltear, quedó hecha una estatua de sal. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda, a causa del Señor Jesucristo, la va a salvar, la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tengamos temor y temblor con este mensaje, porque a la venida del Hijo del Hombre, que nadie sabe ni la hora ni el día, serán llevados con él aquellos que verdaderamente mantengamos obediencia a su palabra, nos sujetemos a él, confiemos completamente en lo que dice la palabra de Dios y pongámosla en práctica en nuestras vidas. Dejemos el pasado, hagamos un camino nuevo
en nuestra vida, confiando en el Señor y poniendo todo nuestro futuro en sus manos. Pasemos al capítulo 18. En este capítulo hay dos parábolas claves y hay un evento que muestra bastante significancia, todos enfocados en la importancia de la oración y la humildad delante de Dios. La parábola que vamos a ver es la parábola de la viuda persistente. Hemos visto que el Señor Jesucristo se manifestaba en sus enseñanzas utilizando muchas parábolas para poder dar a comprender con ejemplos lo que la palabra de Dios enseña y el deseo de Dios, que seamos convertidos en nuevas criaturas, Enseña entonces esta parábola que la perseverancia en la oración tiene un resultado. Y lo contrasta también con un juez terrenal injusto frente a la figura de Dios. Un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de amor. Es decir, Dios es un Dios de amor, pero con fuego consumidor. Se narra la interacción entre el Señor Jesucristo y un niño que sirve como ejemplo para mostrar que es con esa fe que vamos a agradar a Dios y que vamos a poder tener acceso al reino de los cielos. Entonces, comienza con la parábola de la viuda y del juez. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, esto hoy en día lo vemos con muchas personas. No solo personas que ostentan un cargo, una función ante la sociedad, ni ante el entorno económico ni social de distintos lugares del mundo, sino que también en personas incluso que están en una condición precaria, pero no respetan a hombre y tampoco temen a Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús nos muestra esta realidad que hoy persiste y es una condición bastante pronunciada en muchas personas que habitan en el mundo y muchos que han partido sin Dios por no tener temor a Dios y mucho menos al hombre. Pero el Señor dice, pero el Dios verdadero es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él va a hacer justicia. Él va a actuar en misericordia. Él es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, del cual habla Génesis.
Y se muestra también en Apocalipsis con la creación de una nueva tierra y un nuevo cielo, porque va a restaurar todo. Pero es necesario creerle, es necesario despojarse de las cosas del mundo, de la maldad, saber que hay un Dios que no es injusto, que ama la justicia y que de tal manera va a actuar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por amor a su nombre, Él lo va a hacer. Luego, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Recuerden, como leen, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, pensaban muy superior a lo que realmente serían. Y también esos menospreciaban a otros, porque precisamente creían que eran más justos que los demás. Y entonces el Señor les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Alguien estaba a su lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, se sentía tan pecador que ni los ojos levantaba. Os digo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo, dice el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la manera como tenemos que actuar. El Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado y que estaba celebrando la cena, la última cena que celebró con sus discípulos, con los apóstoles, el círculo más cercano, tomó un lebrillo, es decir, un envase, una vasija, la llenó de agua y se colocó un manto sobre su hombro y le fue lavando los pies a cada uno. En señal de que el mayor debe hacerse, el que quiere ser mayor tiene que hacerse menor de todos y servirle. Entonces, Él con el ejemplo nos enseñó que tenemos que venir delante de Dios con una actitud reverente, en humillación, en humildad. Para ser aceptado y no con un espíritu altivo, irreverente, arrogante, orgulloso. Dios desecha al orgulloso, al altivo, lo echa aparte, pero al humilde, al sencillo, Él lo toma, lo recoge y lo usa. Dios no necesita a hombres capacitados, Él capacita al hombre. Continuamos. Jesús. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron.
Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de tales, así como ellos, es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos que hacernos como tales, como los niños. Él utiliza al ejemplo del niño para ilustrar que la fe para el reino debe ser humilde, debe ser sencilla, sin depender de posiciones materiales. Pero así como un niño en su inocencia, tenemos que venir delante de él para poder alcanzar el reino de Dios. Si no nos hacemos como un niño, sin malicia, sin maldad, sin pensar lo malo, sin ir a arremeter contra otro, aun cuando podamos tener razón en lo que estamos buscando. Si no nos hacemos como niños, en la actitud de un niño, no vamos a alcanzar el reino de Dios, no vamos a recibirlo, no entraremos en él. Entonces debemos actuar como un niño, debemos conducirnos de una manera inocente, de una manera buena, la benignidad, el amor, la bondad, la misericordia. Todo tiene que acompañarnos para poder entrar en el reino de Dios. Hay un pasaje que ya en el Evangelio de Marcos lo vimos y lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, que se refiere, pero ya el Evangelio de Mateo lo veremos Dios mediante el próximo año. El pasaje del joven rico dice que se enfoca en la dificultad que tendrán las personas que confían en las riquezas de este mundo para poder entrar en el reino de Dios. Si no te despojas de ese amor insaciable por las riquezas, de amasar dinero, de hacer que todo dependa del dinero, en preocuparte solo por las finanzas, va a ser difícil con esa actitud de entrar al reino de Dios. Las finanzas hay que usarlas para vivir y para compartir con los que necesitan. Hay personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Y por eso, de lo que Dios nos ha dado, tenemos que compartir. Nada nos vamos a llevar, nada. Solamente lo que nos vamos a llevar en nuestra fe es la esperanza de ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y verlo cara a cara. Entonces, hagámoslo. Pero tenemos que creer que hay una vida después de esta. No actuemos como que si aquí va a acabar todo. No es verdad. No es verdad. No es cierto. Hay una vida, que es la vida en abundancia que nos ofrece y nos ha prometido el Señor Jesucristo. Él ha dicho que allí donde Él está hay muchas moradas para cada uno de los que creemos en Él. Entonces dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Acá le está diciendo, yo soy Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. De esto hemos hablado últimamente mucho, porque este es un mandamiento que tiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y tendrás muchos días de vida. Él dijo, todo esto
lo he guardado desde mi juventud, le dijo el joven rico. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El Señor le dijo lo que tenía que hacer, porque después de hacer eso, el Señor le daría la salvación, porque todo el que sigue al Señor Jesucristo obtiene la salvación. Tenemos que ser perseverantes, despojarnos de todas las cosas que el mundo provee y que hace apartarnos de los caminos del Señor. La fama, el dinero, los bienes materiales. Los éxitos, la farándula, el mundo en general. Entonces, él, el muchacho, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En otro evangelio dice porque tenía muchos bienes. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. A esto se refiere el Señor específicamente, a los que teniendo riqueza las aman y dependen de ella y no se despojan de ella, y les es muy difícil escoger el reino de Dios y seguirlo a desprenderse de las riquezas que han tenido. Porque piensan en algún momento que las riquezas son las que le dan la posición, le mantienen la vida, pero no recuerdan que la vida es finita y un momento determinado vendrán a pedirla. Y entonces allí, ¿qué hará con sus bienes? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está dicho todo. Hermanos, aquí está explicado todo. Si seguimos del reino de Dios, si es necesario dejar padre, madre, esposa, hijos, todos los bienes para seguir al Señor Jesucristo. Porque Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos entregado todas nuestras posesiones para seguirte, dice Pedro. Y te hemos seguido. Entonces el Señor le explica que todo aquel que haya hecho eso ya tiene la vida eterna. Porque ha seguido al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo en ese tiempo ya, estamos en el capítulo 18 y ya nos acercamos a su pasión y muerte. Él anuncia nuevamente entre sus discípulos la muerte, ¿verdad?, que va a sufrir, la partida de él, pero no deja de mostrarles que después de esos padecimientos, el Hijo del Hombre al tercer día resucitará. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles
y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. No podemos hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo sin seguidamente mencionar el hecho más glorioso de todos los tiempos, la resurrección del Hijo de Dios. Porque para eso fue enviado, para salvar, para dar su vida, para salvar a la humanidad y resucitar al tercer día. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ciertamente en ese tiempo estaban abrumados porque no sabían qué iba a pasar, pero no se explicaban si realmente es el Mesías, cómo es posible que haya de morir. Pero lo que no comprendían era lo que seguía más adelante que el Señor mencionaba, que resucitaría, que sería llevado al cielo, que luego más tarde les dice, es conveniente que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Oía, pero no veía. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, esto es algo hermoso, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le llamó hijo de David. Conocía las escrituras, sabía que el trono de David sería ocupado por un rey eterno y este rey eterno es Jesús y él lo llamó por su nombre y en su nombre puso toda su confianza y le dijo, ten misericordia de mí. Y eso tenemos que decirlo nosotros. En todo tiempo tenemos que decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque no soy digno de ti, pero te amo. Quiero seguirte. Quiero servirte. Sé que tú enderezarás todas las cosas en mi vida. Bendice mi vida. Bendice la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Mis nueras, todo. Toda la familia. Mis amigos. La iglesia. Poniendo toda nuestra confianza en Él. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Es decir, pidió que trajeran al ciego y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. No le dijo que tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha salvado. Es nuestra fe la que nos va a llevar a la presencia del Señor y a escuchar. Tu fe te ha salvado. ¿Qué quieres que te haga? Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Y hoy nosotros también le damos alabanza a Dios. Vamos a centrarnos en esta palabra. Hoy culminamos este estudio hasta este capítulo 18. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor Jesucristo. Yo quiero, Señor, que me salves. Yo quiero que guíes mi camino. Que transformes mi corazón, que lo limpies. Que todo lo que en este corazón, Señor, hay, que no te agrada, lo quites. Lo purifiques. Yo quiero pedirte, Señor, por todos los que estamos aquí,
Y todos los que están, Señor, allí atentos a esta enseñanza en las redes, en los lugares del mundo donde se encuentren, para que tú, Señor, le digas a ellos y me digas a mí, Padre Santo, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que me salves. Transforma mi mente. Pon palabras buenas. Yo quiero servirte. Yo quiero llevar a otros a tus caminos. Yo quiero que tú me enseñes, Señor, a explicar tu palabra, a entregarles a otros, Señor, una palabra de esperanza, a darte a conocer con otros, Señor, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios, Señor, es el que hará la obra y hará crecer y hará transformación en aquellos que reciban esa palabra. Pero yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que me uses como instrumento. Usa a mis hermanos acá presentes, Señor, a todo el que escucha esta palabra, esta explicación de esta enseñanza que tú has dado hoy, Señor, por medio de tu palabra. Úsanos como instrumento para llevar en alto tu nombre. Bendice a todos los que están acá, Señor. Bendícelos con toda bendición. Bendice a sus familias, a sus esposas, a los esposos, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y nietas, a toda su familia, a sus nueras, a todo, Padre, a todo aquel, Señor, que está en sus vidas. Bendícelos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres el lugar más alto donde cualquier hombre puede estar. A tus pies, Señor, a tus pies. Y recuerden cómo invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo van a creer en aquel de cual no han oído o de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Prediquemos el Evangelio de Dios. Pongamos el nombre de Cristo en alto. Y me despido con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en un próximo estudio, hermanos. Dios les bendiga.